Muy bien, buenos días a todos y a todas. Para el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral es un gusto recibirles hoy aquí. Primero que nada quiero agradecer al municipio de Cuatro Ciénegas por brindarnos este hermoso espacio, ¿no? Agradecer también a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy y por supuesto pues a las 4 mujeres que nos acompañan aquí en el Presidium para hacer la presentación del libro Participación Política de las Mujeres, Avances y Obstáculos. Quiero primero que nada pues recordar que el próximo 7 de junio tendremos elecciones, estaremos renovando el Congreso local en el estado de Coahuila, un proceso local ordinario, y este evento se hace en el marco del plan conjunto entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila, ¿no? Quisiera agradecer también, por supuesto, a quienes nos acompañan el día de hoy, a la regidora de Cuatro Ciénegas, Anita Arizpe Villarreal. Muchas gracias, Ana, siempre apoyando todas las actividades que realizamos. Eres una joven y un ejemplo para todo Coahuila. La licenciada Santos Garza Herrera, exalcaldesa de Cuatro Ciénegas, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy. Maite Hernández, gran aliada, integrante no permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Coahuila y una mujer que siempre ha participado en temas de mujeres. Muchísimas gracias, Maite, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y la maestra Erika Valderas, vocal ejecutiva del INE en Monclova. Erika, muchísimas gracias por tu presencia para presentar este libro. Pues sin más, voy a dar una brevísima introducción del libro. Este libro, Participación Política de las Mujeres, Avances y Obstáculos, fue coordinada por una investigadora académica de la Ciudad de México, Georgina Cárdenas Acosta, que es una impulsora en temas de participación política, paridad y erradicación de violencia política por razón de género. En este libro se hace como un esfuerzo del Comité Editorial del Instituto Electoral de Coahuila y consta de 3 capítulos. En cada uno de estos capítulos escribieron hombres y mujeres, académicos, consejeros de institutos electorales para hablar de temas muy relevantes como en el ámbito local los avances y obstáculos de la participación política de las mujeres. En el capítulo 2 hay varios artículos relacionados con los temas de paridad y en el último capítulo se tocan aspectos muy importantes, violencia política contra las mujeres en razón de género y el tema de la violencia digital. Quiero brevemente platicarles de manera muy puntual. El prólogo nos hizo el honor de escribirlo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Arely Soto Fregoso, y ella abre este libro con una frase que quiero compartirles. Convoco a las mujeres a inaugurar un nuevo tiempo de plena igualdad con los hombres, sin reclamar privilegios que no requerimos ni aceptar desventajas que no merecemos. Esta frase la dijo Griselda Álvarez Ponce de León en 1979 en su toma de protesta como la primera gobernadora en México en el estado de Colima. Hace 50 años esta frase aún nos sigue y nos persigue a las mujeres, ¿no? Lo que queremos es lograr una igualdad sustantiva, únicamente tener los mismos derechos que los hombres. También en el prólogo la magistrada nos habla de la óptica de lentes violetas. Generalmente en las sesiones de la sala superior,
la magistrada tiene en su espacio unos lentes morados, ¿no? Esto significa que hay que ver a través de esta perspectiva para poder, en su caso, resolver las sentencias que llegan a su ponencia. Ella cuestiona la cultura androcéntrica que aún prevalece, ¿no? Y cómo el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial busca consolidar la paridad constitucional. Hay que recordar que el principio de paridad, que significa que debe de haber 50% mínimo de mujeres en los cargos y en los 3 órdenes de gobierno, pues debe de respetarse, ¿no? Y lo que busca es la protección de los derechos político-electorales de las mujeres a través de la jurisprudencia. Y este tema de lograr una verdadera paridad, pues se ha dado antes de que fuera un principio constitucional, pues a golpes de sentencia, ¿no? Con diversas impugnaciones y sentencias emblemáticas que han resuelto las autoridades jurisdiccionales. Posteriormente se hace una introducción muy breve que tuve también el honor de llevar a cabo, y aquí ofrecemos un panorama general de la evolución de la participación política de las mujeres en México desde la conquista del voto en 1953, destacando también otros avances importantes y cómo ha venido transitando el tema de la paridad en un primer momento con cuotas en los partidos políticos para posteriormente pues convertirse en un principio constitucional. Platicar también que en esta introducción pues vemos específicamente el caso de Coahuila. Coahuila es un estado que ha logrado la paridad en muchas de sus integraciones, específicamente en el Congreso local. Actualmente tenemos 12 diputadas de 25 en el Congreso local y por primera vez en 200 años una mujer preside la Junta de Gobierno, ¿no? El reto que tenemos es pues lograr la paridad en los ayuntamientos. Sabemos que hay 38 municipios en Coahuila, de los cuales únicamente están gobernados por 14 alcaldesas, y estas alcaldesas pues están en municipios más pequeños, ¿no? Entonces, uno de los retos que tenemos tanto en Coahuila como a nivel nacional es lograr la paridad de género en ayuntamientos. También otro tema relevante es que con la paridad se ha incrementado el tema de la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, y esto seguramente ahorita las panelistas lo platicarán. Hay un capítulo específico sobre violencia política por razón de género muy interesante. Y bueno, finalmente, como ya les comenté, tendremos 3 capítulos que ahorita platicaremos sobre ellos, y al final pues unas conclusiones también que sintetizan los principales aprendizajes y los retos pendientes que tenemos tanto en Coahuila como en México. Sin más, voy a cederle el uso de la voz a nuestras mujeres que estarán platicándonos de este tema. Y bueno, vamos a empezar primero con la licenciada Santos Garza Herrera. Ella es exalcaldesa de Cuatro Ciénegas. Me voy a permitir leer una brevísima, un resumen de su muy grande semblanza que tienes. La profesora Santos Garza es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, además de contar con estudios en Administración Pública Municipal y una amplia participación en congresos, foros y encuentros académicos de carácter estatal y nacional, fortaleciendo de esta manera su preparación profesional. Se ha desempeñado como regidora de mayoría y como presidenta municipal de Cuatro Ciénegas, impulsando proyectos de gran relevancia para el desarrollo del municipio. Durante su gestión se logró la denominación de Cuatro Ciénegas como pueblo mágico, la adhesión al Pacto Mundial de Ciudades contra el Cambio Climático y la realización de importantes obras de infraestructura urbana. Ha sido también subdirectora de Servicios Educativos, coordinadora regional del programa de la región Desierto durante el periodo 2011-2017, coordinadora municipal de programas sociales y representante del programa 1000 Obras para Coahuila. Asimismo, en 2017 formó parte del equipo de transición del gobierno del estado. Ha impartido diversas conferencias, autora del artículo Hacer Turismo en México, donde aborda la importancia del turismo como motor de desarrollo económico y social. En 2018 asumió la Diputación Federal para el Distrito 2 con cabecera en San Pedro de las Colonias,
y actualmente se desempeña como administradora local de recaudación en los municipios de Cuatro Ciénegas, Ocampo y Sierra Mojada. Sin más, Olga, Santos, te cedo el uso de la voz para que nos platiques sobre tu visión del libro Participación Política de las Mujeres. Gracias. ¿Está prendido? Sí, se escucha. Muy buenos días. La verdad es un gusto compartir esta mesa con grandes y destacadas mujeres como lo es nuestra joven regidora Anita Arizpe, con Leticia Bravo, que la verdad hizo una semblanza muy larga, Maite Hernández, Erika Valderas. La verdad, el estar con ustedes en esta mesa, pues es un gran honor. Y con ella le mando un saludo cordial a la coordinadora de este libro, la doctora Georgina Cárdenas Acosta, que gracias a este libro nos permite reflexionar, interesarnos y tener más conocimiento sobre los avances y obstáculos que tenemos nosotras las mujeres en la vida política y social. Y pues muy especialmente a ustedes, que me da mucho gusto ver aquí a la alcaldesa de La Madrid, Magda, gracias por acompañarnos, a nuestra exalcaldesa Yolanda Cantú, que por ahí la vi entrar, a nuestras bellas regidoras y pues por ahí también a quien vi que está presente. Pues yo creo que todos ustedes, el que estén interesados en conocer este libro, pues nos da muchísimo gusto. Y pues me toca el primer capítulo. Lo resumí, lo hice lo más posible porque si se dan cuenta en la reseña es el más largo y es el ámbito local, avances y obstáculos de la participación política de la mujer, en el cual se hace una radiografía de los municipios, cómo es el nivel de gobierno más resistente al cambio, el más rezagado, y sigue siendo el último bastión del patriarcado político. El dato clave es que en el 2021 se le da oportunidad en México solamente al 21.74% de alcaldesas, o sea, 537 de 2.469 municipios, y en los estados solamente el 19%, 9 de 32 estados. Esto demuestra que la paridad ha sido fundamental, pero no suficiente. Requiere acciones afirmativas más fuertes, vigilancia a los partidos y combate frontal a la violencia política. La paridad abrió la puerta, pero no ha cambiado todo. Rompió el monopolio masculino del poder, pero no ha roto todas las barreras. Implica una distribución igualitaria del poder, tanto en elección popular como en los espacios de instituciones en el que tomemos decisiones. Un ejemplo claro, y como foco principal, está en los municipios, en las áreas de Secretaría de Ayuntamiento, Tesorería, Obra Pública y demás direcciones y coordinaciones, pues como no no son de elección popular, pues no entran a los lineamientos de paridad, por lo tanto, en su mayoría lo representan los varones. El capítulo nos explica claramente que en la paridad constitucional del 2014 y las reformas que se le hicieron en el 2019 y 2020 marcaron un antes y un después. En el 2014, la paridad se incorpora a la Constitución y al reformarse en el 2019 se amplía a los 3 poderes y niveles de gobierno. Eso es lo que llamamos paridad transversal. En el 2020 se obliga al INE, a los organismos públicos locales, al Tribunal Electoral, a los partidos, a que ellos lo hagan como una garantía, o sea, poderlos garantizar. Hablar de los avances de la mujer implica reconocer
el largo camino recorrido en distintos ámbitos y los desafíos que aún enfrentamos en la búsqueda de la verdadera igualdad. A lo largo de la historia, las mujeres hemos demostrado capacidad, liderazgo, sensibilidad y fortaleza en todos los entornos de la vida pública y privada. Gracias al esfuerzo de muchas generaciones, hoy vemos avances significativos. Sin embargo, también debemos reconocer que el camino aún no está completamente recorrido. Persisten obstáculos que limitan el desarrollo pleno de la mayoría de las mujeres. Como por ejemplo, desigualdad salarial y de oportunidades, violencia, discriminación, estereotipos, barreras sociales, culturales, políticas y económicas que continúan presentes en nuestra realidad cotidiana, haciendo más sinuoso el largo camino de la igualdad sustantiva. Aunque el avance es desigual, debemos de reconocer un crecimiento sostenido de mujeres en congresos y gobernaturas, mayor visibilidad de agendas de igualdad, nuevas generaciones de liderazgo femenino con compromiso social. El avance de las mujeres también genera reacciones diversas, como la resistencia masculina a perder espacios, violencia política como mecanismo de control y la narrativa que cuestiona la legitimidad de las mujeres electas. Por ello, este libro adquiere un enorme valor. No solo documenta experiencias y reflexiones, sino que lo logrado y los desafíos pendientes también nos invita a dialogar, cuestionar y construir una sociedad más justa, incluyente y equitativa. Hablar de la participación de la mujer no significa excluir a nadie, significa abrir espacios para todas las voces, asumir el compromiso de seguir trabajando por mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Felicito sinceramente a quien hizo posible esta obra y agradezco la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. La igualdad sustantiva será posible cuando las mujeres puedan acceder, ejercer y permanecer en el poder sin obstáculos. La igualdad sustantiva es cuando estoy convencida de que cuando una alcaldesa gobierna, impulsa agendas incluyentes y de justicia social, construye acuerdos comunitarios, introduce marcas de género en la gestión pública, promueve políticas de bienestar, cuidado y participación ciudadana. Y lo hacemos constar aquí en el municipio cuando se nos dio la oportunidad a 3 mujeres. La primera, la señora Susana Moncada, logró el decreto de área natural protegida. La segunda, su servidora, como lo comentó Leti, en el 2012 se logró la nominación de Pueblo Mágico. Y la tercera, Yolanda Cantú, dar continuidad a estos y muchos más logros. Cada avance logrado avanza también la comunidad y sobre todo abre camino para muchas más mujeres. Que este libro sea no solo una lectura, sino una inspiración, ya que el verdadero progreso de una sociedad se refleja en las oportunidades que se les da a sus mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Santos Garza. La realidad es que nos encantó cómo desde tu visión pudiste hacer un análisis muy puntual
de este capítulo y resaltar el trabajo de las mujeres. Cuatro Ciénegas es reconocido a nivel nacional y mundial como un pueblo mágico y bueno, pues esto se logró gracias a una mujer. Muy bien, ahora le toca el turno para darnos su visión sobre este libro a Ana Gaby Arispe Villarreal, regidora del municipio de Cuatro Ciénegas. Voy a leer también su semblanza. Es licenciada en psicología y actualmente se desempeña como regidora de Inclusión, Desarrollo Social, Atención Ciudadana y Juventud. Se distingue por ser una mujer de fe, perseverante y comprometida. Tiene un profundo interés en los temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo humano. Aunque su participación en la vida política es reciente, asume esta responsabilidad con una firme disposición para seguir preparándose y creciendo en el servicio público. Su vocación está guiada por el deseo genuino de servir, escuchar a la ciudadanía y contribuir positivamente al desarrollo de su comunidad. Desde su encomienda como regidora, trabaja con sensibilidad social, cercanía con las personas y el compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión, la participación ciudadana y mejores oportunidades para las juventudes y los sectores más vulnerables. Ana nos va a platicar y analizar este escenario del capítulo que ella decidió presentar y conocer cómo se vive esta representación de las mujeres desde su perspectiva en el servicio público local. Adelante, por favor, Ana, con tu presentación. Bueno, ahí se escucha. Es que no lo voy a poder detener. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues buenos días a todas. Me da mucho gusto que haya muchas personas aquí que estén interesadas sobre este tema. Y la verdad también para mí es un honor que estén escuchando y yo poder compartir con grandiosas mujeres, ¿verdad? Parte de este libro que pues es muy interesante. Que ojalá que así como a mí, que aprendí bastantes cosas ahora que me tocó leer de este capítulo, de un capítulo en específico, ojalá también ustedes se lleven muchas cosas buenas de esto. Y bueno, ay maestra. ¿Y si lo hago más para acá? Sí. Yo creo que si lo pone arriba sí se escucha. A ver, Ah, bueno, sí, ahí está bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el capítulo 2, que habla específicamente sobre la paridad de género y específicamente habla de 3 casos donde las mujeres se vieron violentadas en cuestión política y pues en razón de género, ¿verdad? Como lo mencionaban al principio, ha sido una lucha constante el que las mujeres puedan ocupar un cargo. Siempre se ha visto que en el ámbito electoral ha sido la opinión muy dividida por bastantes años en cuanto al tema, pues obviamente público y político. Pero fue hasta el año 2019 en que una reforma constitucional reconoce que la paridad de género debe de ser aplicada a todos los cargos. Debe ser aplicada en todos los cargos públicos, independientemente de ser elegidos popularmente o por asignación, para que se entienda mejor por aquel partido político que haya ganado en las elecciones y por aquellos miembros de los partidos que compitieron, que también deben de pertenecer al ayuntamiento. Ellos son los de designación. Y es hasta este año en el que se admite que las mujeres deben de ser reconocidas con toda la dimensión de lo que representa esta palabra, ¿verdad? Pero hasta este año pues se vieron bastantes luchas. En específico les voy a hablar de 3, lo que quiere decir que el camino hasta ese año pues no fue fácil. Pero fue el año 2019, ¿quién lo diría, no? Que fue hasta hace apenas 7 años en que esto ya se admitió de esta manera. El libro lo maneja como 3 rounds, porque yo lo veo así, o sea, fue literalmente una lucha en donde las mujeres estuvieron, pues valga la redundancia, ¿verdad?, luchando para ocupar estos cargos. Y el primer round, que fue en el año 2011, en donde en ese entonces el IFE, el Instituto Federal Electoral, ahora llamado INE, reconoce la capacidad de las mujeres para ocupar un cargo político.
no solo por la imposición de una cuota establecida, o sea, por cumplir una ley o un reglamento que ya estaba requerido para poder registrarse como planilla, sino que sea reconocido y establecido para formar las candidaturas por la capacidad de las mujeres, no solamente por las imposiciones. Las planillas no podían estar compuestas por más del 60% de personas del mismo género. Entonces, como también lo mencionaban al principio, tenía que estar compuesta por un 50-50, 50% hombres y 50% mujeres. Pero pues aquí se daban de muchas habilidades para que esto no se cumpliera como estaba establecido. Entonces, ¿qué creen que es lo que hacían, pues en este caso los hombres, para que las mujeres no ocuparan estos cargos? Se amparaban con los procedimientos democráticos internos, lo digo entre comillas, porque pues eran procedimientos no tanto legales, y posicionaban a las mujeres solamente como cargos de suplentes. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Que las limitaban a la posibilidad de poder ocupar un cargo político. Y entonces así los hombres se posicionaban en esos cargos que a ellas les correspondían. Además, al ganar las elecciones, en un dado caso, ¿verdad?, que se ganaran, en algunos estados se obligaba a las mujeres a renunciar a su cargo. Entonces los hombres se quedaban con los cargos más importantes. Ese fue el primer round, que fue en el año 2011. Después llega el segundo round, que fue otro caso en el año 2015, en donde la paridad de género se estableció que debía llevarse a cabo de manera horizontal y vertical. Para los que a lo mejor algunos presentes no conocen lo que esto significa, entonces se los voy a explicar. Muy resumido. La paridad vertical, ¿qué quiere decir? Que en cada planilla representada en los municipios debía de ser compuesta por el 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Pero qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el candidato es hombre, ¿no será mi micrófono? Ah, ok. Bueno, si el candidato a la alcaldía es hombre, entonces el siguiente puesto es la sindicatura. Entonces tenía que ocuparla una mujer. Después el primer regidor, que tenía que ser hombre, el segundo regidor mujer, y así sucesivamente hasta completar toda la planilla. Eso quiere decir que es la paridad vertical. Y la paridad horizontal se refiere a que si un partido político lanza, no sé, por ejemplo, 10 candidaturas a 10 municipios diferentes, entonces quiere decir que 5 de estas candidaturas tenían que pertenecer a candidatas mujeres para la alcaldía y las 5 restantes para hombres. Sin embargo, también aquí se valían de pues malas estrategias para que las mujeres representaran a los municipios en donde era más difícil ganar, y mandaban a los hombres a representar en los municipios donde era muy fácil ganar. Entonces así les quitaban la posibilidad a las mujeres de ocupar estos cargos. ¿Sí quedó entendido más o menos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, para que no se me duerma. Después, los partidos políticos buscaban revertir esta aplicación de la paridad de género en las candidaturas a presidencias municipales, porque ellos consideraban que el puesto de presidente y de sindicatura debía de ser ocupado por los hombres, que ahí no aplicaba la paridad de género, solamente en las regidurías. Pero la Sala Superior realiza un análisis pues ya más intenso, ¿verdad?, en donde se toman las medidas e implementa que la igualdad debe de ser obtenido, debe de ser igual y real entre mujeres y hombres. Pero eso fue hasta el año 2015. Y ya después de esto viene el tercer round, que es hasta el año 2018, donde se lleva a cabo un fraude que de verdad van a decir ustedes cómo alguien se despertó en la mañana pensando, voy a hacer esto para violentar, ¿verdad?, a las mujeres y minimizar su capacidad. Y bueno, aquí hubo hombres que se hicieron pasar por mujeres para poder ocupar esas candidaturas y poder registrarse como parte de la planilla. Entonces, fue una manera
en que los partidos políticos incumplían con la paridad de género y pues se valían de esto para poder hacerlo. Ante tal situación, asociaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual interponen una denuncia por fraude a la ley, pues evidentemente, ¿verdad? De 17 a 19 personas registradas, que fue en el estado de Oaxaca, si no me equivoco, de 17 a 19 personas registradas, fueron registradas como mujeres transgénero, pero no se identificaban como tal realmente. Lo mencionaba el colectivo de diversidad sexual, argumentando que dichos candidatos no se identificaban como mujeres, ¿verdad? Hasta el momento de entregar las candidaturas de los ayuntamientos. Perdón, de registrar las candidaturas. Después, nuevamente, la Sala Superior revisa el caso, lo analiza y encuentra que en cada candidato denunciado había sido postulado anteriormente como hombre y después como mujer para poder aplicar para el registro. Y bajo este argumento, pues se cancela el registro de esos candidatos que se hicieron pasar por candidatas. Así se ponía el ejemplo para los demás que quisieran hacer eso mismo y pues que se dieran cuenta de que no se podía y que no intentaran pues hacerlo, ¿verdad? Nuevamente. Y de esa manera pues se cancelaron esas candidaturas. Y pues esos fueron los 3 rounds que les digo, a mí me impresionó bastante porque me quedo pensando en cómo alguien se despertó en la mañana pensando, ¿verdad? En cómo planear o hacer una estrategia para ocupar esos cargos, ¿verdad? Y quitárselo a las mujeres. Después viene otro tema también muy importante que el libro lo menciona como la manósfera y los procesos electorales paritarios. Yo realmente lo tengo que reconocer, desconocía ese término, pero me puse a investigar y habla sobre la violencia generada hacia las mujeres en el tema digital o en el tema de las redes sociales. Entonces, no solamente ha sido un tema de violencia interno entre los partidos, sino también ya en las redes sociales que pues ha sido bastante grave hasta la actualidad. Además de todo lo mencionado anteriormente, durante los procesos electorales las mujeres han sido violentadas por medio de las redes, aunque las redes también tienen un beneficio, ¿verdad? Que facilitan la comunicación política y se han registrado casos con candidatas mujeres específicamente, que han sido el blanco de ataques anónimos. Ya ven que ahora pues así se ven los comentarios más agresivos, pero pues se esconden a través de un anonimato. Entonces, las candidatas mujeres han sido en un mayor porcentaje, en comparación con los hombres, han sido atacadas por medio de estas redes. Aunque la violencia digital en México no es un caso exclusivo de México. Sin embargo, en este país se incrementa durante los procesos electorales. Pero como les mencionaba, las mujeres son violentadas en un porcentaje mayor en comparación con los hombres. Y los ataques anónimos también es un dato muy importante. Los ataques anónimos provienen en un porcentaje mayor por parte de hombres que de mujeres hacia las candidatas mujeres. Entonces, a lo que se refiere la manósfera es que dentro de los medios digitales, las redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp, que es por donde más se cometen estos ataques, son grupos de hombres en donde se maneja de dos lados, el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo es donde pues se tratan temas de masculinidad, en términos de salud mental en cuanto a los hombres, o papás solteros, o cosas así para dar consejos. Pero en el lado negativo es para atacar y denigrar a las mujeres. Entonces, a esto es a lo que se refiere la manósfera y la manera en la que las candidatas mujeres son atacadas durante los procesos electorales. Y pues bueno, ojalá que hayamos aprendido algo nuevo hoy y que les haya gustado. Gracias.
Muchísimas gracias, Ana, por tu exposición. La verdad es que es un tema muy interesante y cómo a golpe de sentencias, pero impulsadas desde la sociedad civil o colectivos o redes, han logrado que la Sala Superior emita sentencias emblemáticas sobre este tema. Te agradecemos muchísimo tu participación y nos gustó mucho tu exposición. Muy bien, ahora es el turno de Maite Hernández Ventura, integrante no permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza, con experiencia en docencia, activismo y servicio público en los niveles federales, estatal y municipal. Su preparación se enfoca en el análisis y desarrollo de políticas públicas, comunicación, derechos humanos, violencia política en razón de género, conciencia cívica, participación social y temas de género. Por cuarta ocasión, es integrante no permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila. Integra también la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana desde el 2024 y de la Red Más Mujeres Coahuila actualmente. Ha sido instructora comunitaria del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila. A lo largo de su trayectoria ha trabajado por fomentar espacios más equitativos, impulsando la participación ciudadana y la inclusión de las mujeres en la vida pública. Su compromiso la motiva a seguir aprendiendo y aportando desde su experiencia a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Maite nos va a compartir sus comentarios del capítulo 3, titulado Violencia política por razón de género y ámbito digital. Este apartado aborda uno de los desafíos más complejos, actuales y urgentes de nuestra realidad democrática. A través del hostigamiento en redes sociales, difamación y la descalificación digital, como ya nos compartía Ana hace un momento, se busca minar liderazgos y silenciar voces. Este capítulo nos invita a analizar cómo la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha trasladado ya a plataformas digitales, convirtiéndose en una barrera moderna que debemos visibilizar y combatir. En ese sentido, bueno, le voy a ceder el uso de la voz a Maite para que nos comparta su visión sobre el libro. Muchísimas gracias, consejera, y mi reconocimiento para mis compañeras panelistas, muchísimas gracias. Es un honor también para mí participar el día de hoy desde uno de los municipios más bonitos de Coahuila, por no decir el que más, porque de verdad que su gente, la ciudad, la anfitrionía, de verdad que ese es muy, muy, muy importante y nos hace sentir en casa. Así que un aplauso para todas las personas que están aquí hoy con nosotros. Les voy a hablar de un tema sumamente importante y alarmante para el desarrollo de la participación política de las mujeres en el estado de Coahuila. Ese aparatito que traemos todas el día de hoy aquí, porque todas traemos un celular, aparte de ser una herramienta de comunicación, una herramienta para decir lo que, los que nos gusta, lo que comemos, a dónde vamos, también lo felices que nos hacen los momentos en familia y en los lugares que visitamos. Por ejemplo, Cuatro Ciénegas, yo creo que es uno de los municipios más compartidos en redes sociales por las maravillosas atardeceres y lugares turísticos que tienen aquí. Desafortunadamente, esa también se vuelve un arma, lamentablemente, porque además de las mujeres que participan en política, ninguna de las que estamos hoy aquí estamos exentas de que alguien a través de su celular o a través de un perfil nos pueda generar un tipo de violencia, ¿sí? Desde cómo vestimos, de cómo nos vemos, a dónde vamos, en fin, cada vez son más sofisticadas las maneras de violencia que se hacen a través de las redes sociales. Entonces, sí ha sido una herramienta para avanzar en el ámbito público porque visibiliza a las mujeres en cualquier etapa de la vida que se estén desarrollando. Cada mujer es muy comprometida y siempre damos el 100% o hasta más para poder justificar el hecho de que sí lo podemos hacer. Qué lamentable que tengamos que esforzarnos más del 100% para que nos reconozcan nuestra capacidad, nuestro liderazgo. Ahora, como bien decía nuestra regidora Anita,
no solo ya es en el ámbito de los partidos políticos, no es en una plaza, en un meeting, en una reunión. Ahora también es en las redes digitales. Y ahora le agregamos la inteligencia artificial, que ya incluso se pueden generar la voz idéntica, tu imagen, y la pueden poner haciendo gestos, haciendo caras, a lo mejor verte más de tus facciones más rudas. Y esto que genera que las mujeres sientan algún tipo de inseguridad al participar. Entonces, cuando vamos desde el Observatorio de Participación Política a las mujeres, que estamos viendo los procesos electorales, cómo se llevan a cabo aquí en Coahuila, desde las candidaturas de las mujeres, a ellas les preocupa el tema no de cómo llevan a cabo sus propuestas, no de cómo realizan su plan de trabajo para las campañas. ¿Saben qué les preocupa? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo me van a criticar? Entonces, se enfocan más en eso que realmente en la preparación y el llevar a cabo su propuesta de campaña. Así de conflicto es ahora las redes sociales, sobre todo para las mujeres. ¿Sí? Entonces, cómo iba vestida, si se peinó, si iba maquillada, si qué bolsa llevaba, y por qué por qué vino en tenis y no vino en zapato de tacón, cuando ustedes desde donde nos desarrollamos cotidianamente sabemos que nuestra apariencia lo hacemos porque nos gusta, ¿sí? No para que de ahí se nos catalogue qué tan buena eres, o sea, oye, es bien inteligente porque se vistió así. Nuestra esencia es nuestra esencia y esa la tenemos que conservar, ¿sí? Entonces yo desde aquí, ya entrando al tema, yo les invito a que nunca pierdan su esencia, a que estén seguras de quiénes son, porque en esa medida no tendremos que estar preocupados por demostrar nuestra capacidad. Entonces, ya adentrándome aquí, ya empezó Anita con el tema, decirles que este tema de la violencia en razón de género y ahora digital y luego ahora en la inteligencia artificial les ha llevado a las personas que pretenden que las mujeres no sigamos participando en política, que mejor nos quedemos en nuestra casa, que mejor estemos sin opinar. ¿Cómo quieren participar las mujeres en política si ni siquiera pueden salir adelante con su propuesta de campaña? Si ni siquiera pueden hablar bien. ¿Por qué habla como ama de casa? ¿Por qué habla? Porque así somos mujeres. Y porque desde lo privado que teníamos antes para salir adelante, ahora tenemos que ver nuestra casa, nuestra familia y ¿saben qué? También en el espacio laboral. ¿Y saben qué? Damos resultados en todo. Yo soy pro mujer, así que reconozco cada labor desde donde estén las mujeres, lo reconozco, porque aparte tienen todavía la generosidad las mujeres que participan en política de decir sí a la casa, sí a mi desarrollo personal o profesional y aparte voy a participar en política. Porque el liderazgo de las mujeres no es mejor que el de los hombres, simplemente es diferente. Tenemos otra visión. Las redes sociales se han convertido en una herramienta, pero también en un desafío para los partidos políticos, que para generar la participación política a las mujeres no les dicen hacia dónde van. Ya eres candidata, qué bueno que empiezas campaña y lo demás, el acompañamiento, ¿qué son? Las mismas amigas, la misma familia que las apoya y todavía tienen que tener el reto de que tienes que hacer un perfil en redes sociales, tienes que publicar todo a dónde vas, quién te acompaña. Y si te acompaña ese día 10 gentes, nomás la acompañaron 10 gentes. Pero si son 50, entonces quiere decir, sí me explico, la perspectiva de las redes sociales nos hacen crear una imagen, a lo mejor no tan cercana a la que nosotros somos, ¿sí? Acuérdense que la participación política de las mujeres ha sido una lucha, como bien decía nuestra querida Anita, constante. Es un desafío. Entonces, en la manera en la que nosotros podamos enfrentar de manera personal, no es las redes sociales, es la medida en la que las más mujeres se van a animar a participar. Desafortunadamente, en este libro, la autora nos señala que hay patrones muy claros de agresión hacia las mujeres en el ámbito digital, que es la sexualización de las mujeres, los ataques a la familia, la difusión de estereotipos de género, los comentarios sobre la apariencia física y las narrativas que intentan presentar a las mujeres como incapaces de ejercer el poder.
Estas prácticas no solo son simples opiniones en redes sociales, sino que ya son mecanismos de una violencia sistemática. Si todos los días amanece alguien diciéndote en tu perfil, no vas a ganar, ¿por qué te registraste? Entonces eso emocionalmente a muchas mujeres les dicen, ¿saben qué? No, muchas gracias, no, cuando tendría que aportar muchísimo al desarrollo de su comunidad. Los avances que ha habido son sin duda muy importantes, pero no podemos perder de vista el reto. ¿Cuál es el reto? Pues ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Y también sigue siendo el reto el garantizar que las mujeres puedan participar en política sin miedo. Sin miedo al linchamiento, sin miedo a las campañas de desprestigio organizadas, sin miedo al uso de información manipulada, sin miedo a los anónimos o discursos de odio que buscan quebrar emocionalmente a quienes decidieron participar en política, alzar la voz y defender causas. Porque hay algo que debemos entender: cada vez que una mujer abandona la política por un tema de violencia, no pierde la candidatura, no se pierde una funcionaria o una mujer líder, pierde la democracia, porque la democracia sin mujeres no es democracia. Las mujeres tenemos que estar en todos los espacios donde se toman las decisiones. Pierde la posibilidad de escuchar las voces distintas, de construir acuerdos más humanos y de gobernar con mayor sensibilidad social. Como una mujer, su servidora, desde la ciudadanía y después desde el ámbito político y ahora desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, quiero invitarlas a que si en algún momento ustedes deciden participar en política, lo hagan. Va a haber muchas aliadas que las vamos a apoyar desde las instituciones jurisdiccionales, porque ha habido muchísimos avances. Esto es un ejemplo de eso. Esta presentación es un ejemplo de lo que se ha avanzado, del reconocer nuestro liderazgo. Las redes sociales van a seguir existiendo desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? Porque plasman lo bonito, pero también lo que nos incomoda y lo que nos violenta. Hoy el reto es construir una política donde las mujeres no solo tengamos el derecho de llegar, porque lo podemos hacer, lo debemos hacer, sino a permanecer, decidir y ejercer con liderazgo esa libertad, ese derecho que tenemos de participar en política. Una democracia verdadera no puede existir mientras haya mujeres silenciadas por el miedo o por la violencia y la discriminación. Y termino esto con una conclusión y una pregunta también. La pregunta no es si las mujeres tenemos el derecho a ocupar los espacios de toma de decisiones, porque eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Tenemos el derecho a participar o no? Sí. Ahorita la pregunta, después de reflexionar sobre este importante tema del libro sobre la violencia digital, la verdadera pregunta es por qué todavía entonces existen estructuras dispuestas a seguirnos violentando para no llegar, para no representar las causas como que nosotros las mujeres defendemos, que es la familia y el desarrollo de la comunidad donde nos desempeñamos. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Maite. Muy interesante desde la perspectiva que abordas este tema, ¿no? Que es la violencia política contra las mujeres por razón de género y bueno, el tema ahora de la violencia digital, ¿no? Que ese es un reto muy importante también desde la manera en que se debe de legislar este tipo de conducta. Nada más señalar que de 2019 la violencia política por razón de género está tipificada como un delito también penal, ¿no? En la Ley General en materia de delitos electorales se establecen diversos supuestos que actualizan la violencia política por razón de género como un delito que debe de ser denunciado. Bueno, ahora toca el turno de Erika Valderas López. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital 03 del INE con sede en Monclova, Coahuila. Erika es licenciada en Administración Turística de la Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con diversos diplomados en materia electoral, entre ellos de Derechos Políticos, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Derecho Electoral. En 2017 ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional en el Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización
electoral. En 2021 ingresó al Instituto Nacional Electoral, desempeñándose como vocal de organización electoral distrital en el estado de Querétaro. Ha participado en la organización de 7 procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana, como la consulta popular en 2021 y la revocación de mandato en 2022. Actualmente es la titular de la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del INE en Coahuila, con sede en Monclova. Y bien, pues Erika nos va a platicar o nos va a ofrecer una visión integradora que vincula las realidades locales, los avances normativos en materia de paridad y los retos frente a la violencia digital desde la óptica de la organización electoral. Adelante, Erika, con las conclusiones de este libro. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación, consejera Leticia, y por supuesto un honor estar con funcionarias protagonistas en el ámbito político y público. Gracias por la invitación y un honor acompañar en esta mesa. También gracias a los asistentes por estar aquí en esta presentación. Bueno, antes de hacer un repaso por los 3 capítulos del libro, que ya mis compañeras aportaron valiosos comentarios sobre estos 3 capítulos, pues quisiera empezar destacando la importancia de la información y los datos que nos da este libro en los 3 capítulos, ya que pues es una lectura muy interesante, no solamente para las personas que estamos en el ámbito electoral o político, sino también como reflexión para la ciudadanía en general, ya que pues se refleja toda la construcción que hace o que han hecho las mujeres y personas en el ámbito político, y por supuesto esto se construye a base del esfuerzo de muchas personas y que hemos estado aquí ocupando cargos altos gracias a toda la lucha en todos estos años. Bueno, durante esta presentación ya pudimos observar cómo las mujeres han logrado avances históricos en materia de participación política. Esto en parte se ha generado por las reformas electorales y por el principio de paridad. Sin embargo, también se reflexiona que aún existen obstáculos que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, como la violencia de género o incluso desigualdades dentro de los espacios o cargos públicos. Considero que uno de los mensajes más importantes del libro es la igualdad, que debe entenderse como la posibilidad real de participar, decidir y ejercer cargos públicos en condiciones de respeto, seguridad e inclusión, y no solo entenderse como una cuestión de cuotas o cantidades que deben cumplir los partidos políticos. Creo que el libro representa una lectura muy valiosa para las personas, estudiantes, académicas, autoridades, personas funcionarias electorales y para la ciudadanía en general, ya que nos permite analizar los avances alcanzados y al mismo tiempo reconocer los retos que aún se pueden presentar. Sabemos que el acceso de las mujeres a los espacios de poder no ha sido un proceso sencillo, sino el resultado de luchas históricas, reformas legales y cambios sociales que continúan desarrollándose hasta la actualidad. Uno de los aspectos más importantes del libro es que no solo se limita a celebrar los avances alcanzados, sino también muestra las dificultades que todavía existen dentro del sistema político y electoral mexicano. A lo largo de los capítulos, el libro nos hace reflexionar sobre una idea fundamental. No basta que las mujeres lleguen a los cargos públicos, también es necesario que puedan ejercerlos en condiciones reales de igualdad y sin violencia. En el primer capítulo podemos observar los avances históricos, los obstáculos que aún persisten. Encontramos una reflexión muy importante sobre cómo los derechos políticos de las mujeres han evolucionado aquí en el país. Este capítulo permite valorar el significado histórico del voto femenino, de las reformas electorales y de las acciones afirmativas. Se resalta que si bien desde los años 50 se reconoció el derecho de votar y de ser electas en el ámbito municipal, aún existieron obstáculos por falta de mecanismos para su implementación. Y fue hasta 1996 cuando se empezó a incorporar la acción afirmativa de la cuota de género para que las mujeres fueran postuladas.
En este capítulo también se hace un análisis de la participación de las mujeres en el estado de Coahuila en el Congreso de 1961 a 2024, lo cual sin duda se ha incrementado con las últimas reformas electorales de 2014 y 2019. También destacó este capítulo el análisis de la participación de las mujeres en las presidencias municipales de Coahuila, resaltando que en 87 años solo ha habido 53 presidentas en 28 de los 38 municipios. Y en los últimos 6 años de esta cantidad fue el 60%. Entonces esto realmente se dio apenas en los últimos 6 años. Afortunadamente, el Instituto Electoral de Coahuila emitió lineamientos en materia de paridad para la elección del año 2024, lo que generó que los partidos postularan planillas encabezadas por mujeres en municipios tanto grandes como pequeños, poblacionalmente hablando. Algo también muy interesante que muestra el primer capítulo es la participación de las mujeres en los cargos de capacitadoras y supervisoras electorales. Vemos que aquí están con nosotros presentes capacitadoras del Distrito 2 Federal, y esto también es algo que agradezco se visualice en el libro, porque es una estadística que se repitió en los últimos 2 procesos electorales. Yo he participado aquí en el estado de Coahuila en los últimos 2 procesos y ahora en este proceso local, y se ha repetido el patrón que son más mujeres que participan en el INE como capacitadoras y supervisoras. Alrededor del 65% de la plantilla que colabora en el distrito donde estoy son mujeres, y todas sin duda muy comprometidas y con resultados satisfactorios con los equipos de trabajo. Y solo como dato adicional, en el distrito en donde estoy, 19 personas son mujeres supervisoras y 2 hombres. Las supervisoras se dan en estos cargos por una evaluación integral de examen y entrevista. Esto quiere decir que más mujeres son quienes alcanzan calificaciones altas y gracias a eso ocupan cargos de supervisoras, pues al menos en el distrito en donde yo coordino las actividades de la organización electoral. Lo que se traduce que las mujeres, obteniendo las calificaciones más altas, pues pueden llegar a estos cargos de supervisión y por supuesto nosotros agradecemos que acepten este reto que implica gran responsabilidad y liderazgo. Después nos pasamos al segundo capítulo enfocado en la paridad de género en el ámbito político y electoral. El libro analiza uno de los cambios más importantes del sistema electoral, la obligación de garantizar una representación equitativa entre hombres y mujeres en candidaturas y cargos públicos. Aquí la reflexión muestra que aunque la paridad ha permitido incrementar la presencia de las mujeres en cargos públicos, todavía existen prácticas de simulación en el ámbito político. Ya lo mencionaba la regidora Ana, en ocasiones mujeres son postuladas en distritos menos competitivos o enfrentan obstáculos internos que limitan su participación. También se reflexiona sobre la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva, como también ya lo comentaba, y esto significa que no basta cumplir con porcentajes numéricos, también se necesita garantizar condiciones reales para competir, gobernar y tomar decisiones. Y claro, no podía faltar el conocido fenómeno de las Juanitas, también lo menciona el libro, nombre que se le dio a la simulación de los partidos políticos de postular a las mujeres para cargos de elección popular en los que los suplentes eran hombres. Y cuando las mujeres ganaban la elección, ellas renunciaban para dejarle el cargo a sus suplentes, que eran hombres. Por casos como estos, el Tribunal Electoral ha emitido criterios jurisprudenciales, que garantizan que las postulaciones cumplan con la equidad de género. Y es que ahora las fórmulas deben pertenecer a un mismo género, mujer, mujer, hombre, hombre. Otro tema interesante del segundo capítulo es sobre el impacto de las plataformas digitales como medio de difusión, no solo de mensajes sobre sensibilización de temas de género, sino también del surgimiento de un fenómeno llamado manósfera, que también lo comentaba la regidora Ana, espacio virtual de expresión de discursos violentos y misóginos. Yo también ya lo había escuchado, pero no como tal. Este libro nos da un panorama muy general de lo que significa la manósfera, como una forma de controlar los espacios digitales en donde surgen discursos feministas o con una agenda progresista de género. Se mencionan cifras de violencia digital y mediática y cómo estos dos conceptos han tenido un impacto en la participación política de las mujeres
en México. También ya lo comentaba la maestra María Esther, muchas veces las mujeres están más preocupadas por cómo se perciben, por cómo las pueden ver en los medios digitales, más que estar preocupadas por sus propuestas o sus ideas. Muchas veces se preocupan más por cómo pueden ser percibidas, precisamente por los altos niveles de violencia que hay digitalmente. En el proceso de 2018 se alcanzaron altos índices de violencia digital contra las mujeres, y es así que en este capítulo se comparten algunos hallazgos muy interesantes sobre estos conceptos. No voy a leer todos porque son bastantes, están en la página 125 si los quieren buscar. Son hallazgos que se encontraron de situaciones específicas de violencia de manera digital. Y aquí solo mencionar como reflexión, considero que en redes sociales en ocasiones se normalizan acciones como burlas, acoso digital, ataques que refuerzan estereotipos y en general en ocasiones se normaliza la violencia digital. Vale la pena analizar cómo estas acciones pueden ser también un obstáculo o un tipo de limitación para la participación de las mujeres en el ámbito político. Y no replicar lo que vemos de manera digital, sino también encontrar pues datos contundentes y no fijarnos o caer en estereotipos que se siguen replicando. La tercera parte del libro, centrada en la violencia política de género y ámbito digital, se relaciona con el segundo capítulo, pero también se analiza cómo muchas mujeres que participan en la política enfrentan ataques, campañas de desprestigio, discriminación y violencia, tanto en espacios físicos como en redes sociales. Esta reflexión resulta especialmente importante porque muestra que la violencia política no busca únicamente dañar a una persona, sino también desalentar la participación femenina en la vida pública. También se menciona algo que me imagino muchas veces hemos pensado cuando vemos este tipo de mensajes, sobre todo digitales, que la violencia se ejerce como una forma de controlar y someter, y de esta forma desalentar la participación de las mujeres, limitarlas en acceder a cargos o que se considere que no tienen la capacidad para ejercerlo. Por último, mencionar que todos estos cambios que han permitido que las mujeres accedan a cargos de poder es gracias a una lucha que inició hace muchos años. Reconocer que aún falta mucho por hacer y valorar estos análisis, estas reflexiones, estos datos estadísticos que se muestran en esta obra, ya que nos hacen comprender mejor la evolución de los espacios dentro de la política, presentando a mujeres como protagonistas de muchos cambios políticos y sociales, y pensar que todavía existen muchos desafíos y obstáculos para construir espacios más incluyentes, libres de violencia y verdaderamente representativos. Entonces, se invita a que disfruten este libro, La participación política de las mujeres, avances y obstáculos, recomendado también para comprender cómo la participación política de las mujeres ha transformado y fortalecido a la democracia. Gracias. El QR. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Erika, por tus conclusiones. Pues no me queda más que agradecer a Ana, a Santos, a Maite, a Erika, cómo desde su ámbito, desde el servicio público, desde la academia, desde sociedad civil y como autoridad electoral, vemos la lucha inacabada que tenemos las mujeres, los retos, los obstáculos que aún prevalecen y cómo cada una de nosotras y nosotros desde nuestro ámbito tenemos que trabajar para que las mujeres, sí, de acuerdo al principio ya de paridad constitucional, el derecho al voto, ha habido avances importantes. Sin embargo, lo que buscamos es una verdadera igualdad sustantiva, ocupar los espacios, pero poder ejercer desde nuestro ámbito nuestros trabajos, nuestras actividades libres de violencia. Antes de pasar a algunos ejercicios de preguntas y respuestas, quiero de verdad agradecer nuevamente al municipio de Cuatro Ciénegas, a la directora Adriana por permitirnos estar este día de hoy aquí en este espacio, al patronato del Museo y la Casa de la Cultura, a la señora Sandra Cantú, a la tesorera Alma Rosa, Betty, regidora, muchísimas gracias por acompañarnos, también a Magda, alcaldesa de La Madrid, a nuestras CAIs del INE y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ahora, no sé si alguien quiera participar con alguna opinión, con alguna pregunta, podemos abrir el espacio.
¿No? ¿Nadie? Todo. A ver, ahí atrás. Buenos días. Bueno, es una opinión muy personal. Primero que nada, mis respetos y admiración a todas esas mujeres que siempre han participado y ahora que se están dedicando más a la política. Muy claro ejemplo tenemos aquí en este espacio a muchas mujeres muy talentosas y que han hecho cosas extras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a la profesora Santos, exalcaldesa. Tenemos a la licenciada Yolanda, también exalcaldesa. La alcaldesa de La Madrid. Pero también tenemos, por ejemplo, está la profesora Elba, la profesora Gloria, expresidentas de sus partidos. La licenciada Juanita, también presidenta de sus partidos. Entonces, mi respeto y admiración a todas esas mujeres que se arriesgan, que siempre quieren más y más y más adelante. Le voy a hablar personal, yo estoy en contra del machismo. Soy hombre, pero estoy en contra del machismo, de verdad, con perdón la palabra, me repatea el machismo. Les doy un ejemplo, yo en mi familia, con mi pareja, ella me dice, es que no puedo. No, sí puedes, arriésgate, inténtalo, no dependas de mí. Yo sé que tú puedes hacerlo y las mujeres, mal término es dicen el sexo débil. No, no es sexo débil. Las mujeres pueden hacerlo igual o muchas veces mejor que los hombres. Y eso se ha demostrado muchas veces. Muchas gracias y como nuevamente reitero, mis respetos y admiración a todas esas mujeres que se arriesgan. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Y lamentablemente, como decía aquí la compañera, porque no hemos logrado más y las mujeres somos la mayoría. Tristemente vemos que somos las mujeres las que muchas veces nos metemos el pie o somos las que atacamos. Invito a todos los que estamos aquí, creo que la mayoría son mujeres, a que no nos ataquemos, sino que si nos unimos vamos a lograr más. Si vemos algo en redes que afecta a una mujer, pues no darle más el puntito mitotero, como dicen, sino a ver la manera de cómo se eliminan ese tipo de publicaciones, porque sí es lamentable eso, que somos las propias mujeres las que a veces nos estamos poniendo el tope. O sea, porque, como decía, es que hemos luchado un chorro porque no avanzamos, porque somos las mismas mujeres las que nos ponemos el pie. Ahorita hay muchas instituciones, está la Estancia de la Mujer, que nos ayudó muchísimo, pero no podemos ir a denunciar a una mujer que ataca a otra mujer. O sea, sí está la ley ahí como que media, pero pues hay que poner nuestro granito de arena y apoyarnos en todo lo que hacemos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Pues agradecer, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y bueno, los invito a tomarnos una fotografía para clausurar este evento. Muchas gracias.